Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de ahora, sábado 1 de septiembre de 2018, teníamos programada la primera tutoría en la asignatura de Geometría Euclidia 2. Voy a ponerlo en pantalla completa para que tengan una mejor visión. La asignatura se llama Geometría Euclidia 2. Esta es la carrera de la licenciatura en enseñanza de la matemática. El encargado, el coordinador de la asignatura es el licenciado José Mauricio Calle Ramírez. Yo estaré actuando como tutor. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. Esta es la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Aquí se había parado ponerle la propuesta en qué opción consideraban viable en cuanto a la hora en la que se desarrollaría la tutoría, si de 10 a 12 am o de 6 a 8, pero en este caso, como no se pudiesen, nadie pudo conectar, no se pudo llevar a cabo el debate. Esperaría que me enviesen un correo con la opción de su preferencia para ver cuál es más factible para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a lo que es la tutoría. Igual se estarán grabando, si no puede ingresar se estarán grabando para que en su tiempo libre pueda entrar y revisar cualquier duda que surja a partir de esto o de la lectura del material. Recuerde que puede hacer consulta en la mensajería de la plataforma, en el correo electrónico o en el foro de dudas y consultas de la unidad 1. Bueno, el contenido propuesto que teníamos preparado para la primera tutoría eran algunos conceptos fundamentales de vectores, como vectores paralelos, perpendiculares o ortogonales, la norma de un vector, el producto por escalar, y después tenemos 5 problemas propuestos que ahí lo vamos a desarrollar en este video para que puedan observar las soluciones y cómo se han aplicado las definiciones y puedan sacarle provecho, aunque sea en otro momento que lo vean. Recuerden, la confianza está en que puedan hacer sus dudas, puedan poder usar cualquiera de los medios. Repito, yo estaré pendiente de la plataforma para darle solución a cualquiera de sus dudas, ya sea del material o de los problemas que acá se desarrollaran. Al final acá teníamos lo que es un recordatorio, que eso lo veremos al final. Para empezar, teníamos que hay definiciones que deben de estar claras. La definición de qué es un vector, definición de vectores paralelos y perpendiculares. Estos vectores perpendiculares son también los vectores ortogonales, también se les llama vectores ortogonales. Ya vamos a ver las características que tienen tanto los paralelos como los ortogonales. El producto escalar de vectores, la otra definición. La definición de norma de un vector. La suma, cómo se define la suma de vectores, cómo se define la resta de vectores. Y el vector opuesto. ¿Qué es el vector opuesto? Bueno, vamos a iniciar con lo que es la definición de suma de un vector. Tenemos que un segmento de recta dirigido que posee dirección, longitud y sentido se conoce como vector y se denota por A con la flechita arriba, tal cual se muestra acá. Observemos que debe de cumplir estas 3 condicionales. Segmento de recta que tenga una dirección. Con dirección nos referimos a una inclinación. Imagínense que trazamos una horizontal que pase acá y vemos el ángulo que posee con respecto a esa horizontal. Esa sería lo que es la dirección del vector. La longitud sería la distancia que hay desde el punto de inicio hasta donde finaliza el vector. Aquí veamos este vector rojo, por ejemplo. Tenemos que inicia en el punto A y finaliza en el punto B. Entonces su longitud sería la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Ahora vamos a ver el sentido. Observemos acá. El sentido del vector rojo va hacia arriba y el sentido del vector azul va hacia abajo. Tienen diferentes sentidos. Para ilustrar bien lo que es la definición de vector. Luego tenemos que 2 segmentos dirigidos que poseen igual dirección, longitud y sentido se consideran el mismo vector. Es decir, solo tenemos que verificar. Imagínense que estos 3 vectores tienen la misma longitud, tienen la misma
dirección y tienen el mismo sentido. Observemos que sí lo cumple, ¿verdad? Los tres, el verde, este como azulito y este otro, el V, el U y el W, cumplen eso, que los tres tienen misma dirección, misma longitud y mismo sentido. Entonces estos tres vectores se consideran iguales, aunque no estén uno encima de otro, no importa el espacio en el que esté ubicado. Siempre y cuando cumpla que tienen la misma longitud, dirección y sentido, consideraremos que esos vectores son iguales. Este concepto es bastante fundamental a la hora de resolver problemas, porque tomaremos bastante igualdad de vectores para poder hacer reemplace, así que hay que tenerlo claro. Luego tenemos acá el vector comprendido entre los puntos A y B y cuyo punto inicial es A y punto final es B se denota por AB, es decir, cuando veamos acá AB y con la flechita arriba nos está diciendo que su punto inicial es A y su punto inicial es B. En este caso este AB es este vector rojo que tenemos acá. Si se fijan, el punto inicial es A, el punto final es B, entonces este sería el vector AB. ¿Qué pasa acá? Veamos el vector azul. ¿Qué está sucediendo? El punto inicial en este caso es B y nuestro punto final es A. Entonces este vector sería el vector BA. Notemos que, si se fijan, tienen la misma longitud. Tienen la misma longitud, pero tienen diferente sentido. Este va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Estos vectores no son iguales. ¿Qué quiere decir que no sean iguales? Que el vector AB es diferente del vector BA, ¿ya? De hecho, ya vamos a ver más adelante cómo se comportan este tipo de conceptos o definiciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente definición. Tenemos lo que es la definición de vectores paralelos y vectores ortogonales. Acá tenemos dos figuras. Tenemos una, acá está la otra. Fijémonos primero en la primera parte de la definición. Dos vectores U y B son paralelos si los vectores poseen la misma dirección o inclinación, que es lo que habíamos mencionado. Si tienen la misma inclinación, son paralelos, no importa que tengan sentidos diferentes. Aquí dice aunque posean diferentes sentidos. Fijémonos por ejemplo en estos tres de acá de la imagen. Aquí tienen la misma inclinación los tres. El rojo y el morado tienen sentidos diferentes, igual que el rojo y el azul. ¿Qué nos está diciendo acá? Estos tres son paralelos, aunque tengan sentidos diferentes. Este acá son paralelos, el U y el B son paralelos y tienen igual sentido, pero fijémonos que el vector V es más grande que el vector U. ¿Qué quiere decir? Que para ser paralelos tampoco necesitamos que tengan la misma magnitud. Entonces, única y exclusivamente lo que necesitamos es que tengan exactamente la misma inclinación para decir que esos vectores son paralelos. Eso es en cuanto al concepto de vectores paralelos. Ahora vamos a ortogonales o perpendiculares. Notemos acá, primero veamos la definición. Dice: dos vectores U y B son ortogonales si el ángulo formado entre los vectores al unirlos por el punto inicial es 90 grados. Exactamente 90 grados. Veamos, tenemos el vector U, que es este verde de acá, y el vector V, y el ángulo entre ellos es 90, siempre tomando en cuenta que se han unido en sus puntos iniciales. Veamos acá, este vector verde sería este su punto inicial y este su punto final, y mientras que el vector V sería este su punto inicial y este su punto final. Entonces el vector U y el vector V se dicen que son ortogonales o perpendiculares. Esas serían las dos diferencias que hay que saber manejar de cuándo son ortogonales y cuándo son paralelos. Vamos a pasar un poco a lo que es ya la definición de la norma de un vector. Nos dice que dado un vector AB, sabemos acá por lo que acabamos de ver que este vector AB tiene punto inicial A y punto final en B. Se define como la norma del vector AB como la longitud del segmento AB y se denota por, y aquí aparece la notación que estaremos manejando para la norma de un vector,
Veamos algo acá, que acá cuando tiene la flechita arriba en notación nos está indicando que es el vector AB con punto inicial A y punto inicial B. Y aquí cuando nos pone AB sin la flechita arriba nos está hablando de lo que es la longitud del segmento, es decir, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Ahora bien, nos da un ejemplo por acá, dice que si la longitud del segmento AB es 2, entonces la norma de AB será 2. Ya, notemos que acá la norma de un vector lo que hace es encontrar la longitud que hay desde su punto inicial hasta su punto final. Ahora vamos a aclarar un poco lo que es el vector opuesto. Se define el vector opuesto a un vector AB como el vector BA y se denota por menos AB, es decir, que menos AB es igual a BA. No sé si vamos a ir un poco atrás. Llevemos en mente esto. AB es un vector y su opuesto sería el vector contrario, que sería el que va desde el punto B al punto A. El primer vector va del punto A al punto B y el segundo iría de B a A. Entonces se puede armar la igualdad que menos AB es igual a BA, ¿ya? Menos el vector AB es BA. Si nos vamos a la imagen que teníamos anteriormente, acá veamos, este es el vector AB y este es el vector BA, ¿ya? Entonces el vector BA es opuesto al vector AB. Aquí se ve clara en esta imagen la definición. Entonces de ahí tenemos que el vector AB va a ser menos el vector BA. El BA es menos AB, que era lo que teníamos ilustrado acá. Menos AB es igual a BA, es decir, si cambiamos sus puntos, cambian signo. Inicial y final hay que cambiar el valor del signo que antecede al vector. Vamos a ver ahora lo que es cómo se define la suma de vectores. Dados los vectores U y B, el vector que resulta después de unir el punto final del primero con el punto inicial del segundo, y dicho vector se forma desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo. Bien, vamos por parte. Ahora tenemos U y B. Acá este vector azul es nuestro U y este vector rojo es nuestro B. ¿Qué resulta de sumar U más B? Pues resulta el vector verde, ¿no? Tenemos el vector U, que aquí tiene su punto inicial y aquí tiene su punto final. ¿Ya? El vector B lo colocamos su punto inicial en el final de U, ¿ya? Y su punto final. Ahora el vector que sería U más B es el punto inicial del vector U unido al punto final del vector B. Eso es lo que nos está diciendo la definición. ¿Está claro, no? Si trasladamos U más B, nos da como resultado el vector U más B, que es el que tenemos acá. Este le podemos llamar W. W es igual a U más B, ¿ya? Esto es gráficamente. Ahora vamos a pasar a lo que es la definición de la resta de vectores. Se define la resta de vectores de U con el vector B como la suma del vector U con el opuesto del vector B. Es decir, U menos B es igual a U más el vector menos B. Bien, veamos primero lo del opuesto. Fijémonos acá. Tenemos este vector azul que es U y este es el vector B, ¿ya? Si quisiésemos la suma sería desde acá, U más B. Pero ¿quién es el opuesto de B? El opuesto de B sería el que inicia acá en este punto. Que inicie en este punto y que finalice en este punto. Entonces, para realizar la suma, este vector se trasladaría con dirección contraria hasta acá arriba. Si se fijan, acá está en verde. Este menos B está expresando lo que es el V. Menos V, ¿ya? Lo que hace es cambiarle la dirección. Entonces, ahora tenemos el U más el menos B. Vean, se define a partir de la suma, el igual. De igual forma, acá está su punto inicial en U y aquí está el punto final de U. Aquí estaría el punto inicial de V y aquí estaría el punto final de menos V. ¿Ya? Lo que hizo fue cambiarle la dirección, va hacia arriba ahora. Entonces,
U menos V sería la suma, que sería desde acá hasta acá, que acá está expresado. Ahí, si se fijan, se ha contrastado las dos formas en la figura, tanto la suma como la resta, ¿ya? Y también el vector opuesto, porque la suma se está definiendo a partir, la resta se está definiendo a partir de la suma. Fijémonos, U más menos V, que es igual a U menos V, ¿ya? Bien, vamos a pasar a lo que es el producto de escalar de un vector. La definición dice que sea el producto por un escalar, se define el producto por un escalar a la operación que, dado un número real R que pertenece a los números reales, y un vector U, dilata o contrae dicho vector, cambiando o no el sentido del mismo. Veamos acá que este es nuestro vector U, este sería R por U. Veamos que son paralelos, es decir, el vector RU es paralelo a U porque mantienen la misma dirección, solo puede cambiar el sentido, la dirección la mantiene, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos probar que dos vectores son paralelos, solo debemos probar que uno se puede escribir como R veces el otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí RU es R veces el vector U, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué hay cuatro imágenes acá si estamos representando la misma definición. Aquí dice dilata o contrae. ¿Qué se refiere a eso? Dilata es hacerlo más grande, contraerlo es hacerlo más pequeño. Tenemos el vector U y RU lo que hace es hacerlo más grande. Eso quiere decir que R es mayor que 1, porque si R estuviese entre 0 y 1, lo que haría sería hacerlo más pequeño. Aquí en este caso este R es mayor que 1 y es positivo porque mantiene la dirección. Si fuese negativo, lo que haría es cambiar la dirección. Veamos este acá, por ejemplo, esta figura. Tenemos el vector U y menos RU lo dilata, pero le cambia el sentido. Veamos que ahora ya no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que R es menor que menos 1, ¿ya? Lo dilata, pero le cambia el sentido. Luego tenemos acá, veamos, este vector U se hace más pequeño, ¿verdad? Entonces RU mantiene el mismo sentido, pero lo hace más pequeño, es decir, lo contrae, lo que dice la definición. Quiere decir que este R está entre 0, 0 es menor que R, y un R es menor que 1, perdón. Sería el intervalo en el que ese R se estaría moviendo. Y para la última imagen tenemos siempre el U y vemos que acá sí le cambia lo que es el sentido al vector U, RU, y lo contrae también. Al hacerlo más pequeño, lo que está resultando es que este R menos 1 es menor que R y R es menor que 0, ¿ya? Porque le está cambiando la dirección y lo está contrayendo. Vamos a pasar ahora a lo que es el primer problema de lo que teníamos propuesto en la agenda. Me hubiese gustado que se conectaran para poder verificar que se manejan los conceptos o que se han leído, o poder reforzarlo. En este caso veamos que el problema 1 dice que hay que probar que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Consideramos el paralelogramo ABCD. ¿Qué quiere decir o qué es lo que queremos probar en realidad cuando dice que las diagonales se bisecan? Trazamos esta diagonal y trazamos la otra diagonal y se deben de cortar en el punto exacto, que eso es lo que significa bisecan, se están cortando en el punto medio. Ahora bien, ¿cómo iniciamos nuestra demostración? Fijémonos que acá he marcado algunos vectores en algunos colores para que podamos identificarlo ya en la parte demostrativa. Vamos a suponer que esta es la diagonal de C a A, el vector CA es la diagonal que está marcada ahí, y que M es el punto medio de esa diagonal. Tenemos que
demostrar que M también es el punto medio de la otra diagonal, que es la que no está trazada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Observemos la suma de vectores. Si yo sumo A más B, el vector, AB más el vector BC, el resultante es la diagonal, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver, iniciándolo acá, como les decía, para que vayamos corroborando. Voy a estar regresando para ver la imagen y poder irlo haciendo. Sea M el punto medio de AC, que es lo que les estaba diciendo. Se trazó la diagonal, que es este vector, y se definió lo que es el punto medio. Estamos suponiendo que M es el punto medio de esa diagonal. Ahora vamos a demostrar que M también es el punto medio de BC, que es lo que les había hablado anteriormente. Tenemos que el vector BM, el vector BM, es decir, este de acá, es igual, veamos acá, por suma de vectores, este vector sería igual a ¿cuál? Veamos, a sumar el vector verde, que es BC, con el vector morado. Si sumamos estos dos vectores, obtenemos lo que es el vector BM, que es el que está marcado en rojo. Esa es la primera igualdad que estamos formando. ¿No está clara? Por suma de vectores, este es el punto B, es el punto inicial del vector BC, y M es el punto final del vector CM. Entonces BC más CM nos da lo que es el vector BM, que sería el de la primera, el que tenemos marcado ahí en rojo. Ahora bien, vamos a ver, por igualdad de vectores tenemos que el vector BC es igual al vector AD. ¿Cómo sabemos eso? Porque por hipótesis tenemos de que esta figura es un paralelogramo, es decir, tiene lados paralelos. Este es paralelo a este y este paralelo a este. Entonces, como son paralelos y tienen exactamente la misma dirección, sentido y magnitud, podemos reemplazar el vector BC con el vector AD. Veamos qué es lo que se ha hecho. Vean, como son iguales, el vector BC es igual al vector AD. Lo que se hace es reemplazar, en lugar de BD, yo coloco de BC, yo coloco AD, ya, más ahora CM. El vector CM es igual al vector MA. ¿Por qué se cumple esta igualdad? Porque recordemos que M es el punto medio del vector AC. Es decir, como este vector AC ha sido cortado a la mitad, el vector CM tiene la misma magnitud que el vector MA. No solo la misma magnitud, podemos ver que tienen la misma dirección y tienen exactamente el mismo sentido. Entonces podemos reemplazar el vector CM con el vector MA, que es lo que hemos hecho. Ahora veamos, tenemos la suma del vector AD con el vector MA. Vamos a ver, MA más AD, ¿qué vector resulta? Si sumamos este con este que va hacia arriba, MA más AD nos da como resultado el vector MD, ¿cierto? Por suma de vectores, si yo sumo este más AD, me resulta que como este es el punto inicial de MA y este es el punto final de AD, me resulta que el vector resultante es el vector MD. ¿Qué hemos probado hasta ahorita? Hemos probado que partimos del vector BM y hemos llegado a que es igual al vector MD. Ahora bien, ¿pero qué es eso? Si este vector es igual a este, quiere decir que el punto M es punto medio de la diagonal BD, del vector BD, que es lo que hemos probado. Entonces eso implicaría que M es el punto medio de esos vectores, ya que esos dos vectores son iguales. M es el punto medio, que es lo que se quería demostrar, que se bisecaban las diagonales. Como M es el punto medio de CA, M también es el punto medio. Hemos probado que M también es el punto medio de BC. Entonces se ha probado lo que es el problema 1. Ya, ahí tenemos la conclusión. Ahí lo pueden revisar y recordarles que cualquier duda, consulta, ahí estaremos pendientes en la plataforma de poderles ayudar. Ahora vamos a ver
pasamos a lo que es el problema 2, que vamos a demostrar el teorema de la base media, que dice que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero e igual a la mitad de este. ¿Qué nos está diciendo? Fijémonos acá en la figura ya. Vamos a centrarnos. Tenemos el triángulo ABC, ¿ya? ABC. Tenemos por hipótesis que M es el punto medio de este lado, que sería AC, y N es el punto medio de CB, ¿ya? Fijémonos acá. Esta Q no la tomé mucho en cuenta, que cuando estaba realizando la imagen se me fue quitarla. Este vector es el vector resultante de la suma de esos dos vectores, ¿verdad? A simple vista vemos, si sumamos el vector AC más el vector CB, nos da como resultado el vector AB. De igual forma, fijémonos en el triángulo pequeño que nos queda acá, este triángulo que se nos forma. Al sumar MC más CN nos da como resultado el vector MN. Eso nos proporciona una idea de por qué camino debemos plantear la demostración. Vamos a hacer igual que en el problema anterior, y vamos a empezar primero definiendo, ¿verdad?, que M es el punto medio de AC, ¿sí? M, punto medio del vector AC, y sea N el punto medio del vector CB. CB, ¿no? En el punto medio, ahí estamos. Por definición de suma de vectores, tenemos que al sumar AC más BC más CB, perdón, es igual al vector AB, que es lo que les comentaba. Veamos, AC más CB, y nos queda como resultante el vector AB, ¿ya? Ahora bien, pero este vector AC es dos veces el vector MC, ¿ya? Porque como este es el punto medio, este vector es igual que este, entonces el segmento completo sería dos veces este vector o dos veces este vector, pero por conveniencia, que es lo que queremos probar, que este es la mitad de este diagrama, de este de abajo, de este morado, vamos a tomar este, ¿ya? Este vector AC sería dos veces el vector MC. De igual forma, si nos fijamos al otro lado, el vector CB es dos veces el vector CB. Al cortarlo por la mitad en el punto N, tendríamos que el vector CN es igual al vector NB. Entonces el vector CB sería igual a dos veces el vector CN, ¿ya? Es decir, este lado sería dos veces el vector MC y este lado sería dos veces el vector CN, ¿ya? Siempre porque M es el punto medio de AC, se tiene esto, que es lo que estábamos comentando, que el vector AC va a ser dos veces el vector MC. De igual forma, para N, ¿verdad? Tenemos que CB era dos veces CN. Estamos bien hasta ahí. Ahora bien, fijémonos de la igualdad que habíamos armado al inicio. AC más CB es igual a AB, es decir, este lado más este lado nos da como resultado el tercer lado del triángulo. Pero aquí tenemos que AC es 2M, es decir, yo puedo reemplazar este 2M por AC, y tengo también que CB es 2CN, entonces ese lo puedo reemplazar también. Entonces al reemplazarlo tendríamos que 2CM más 2CN es el vector AB. Aquí únicamente lo que se ha hecho es reemplazar por sus equivalentes, ¿ya? Porque son iguales. Ahora bien, si sacamos factor común, 2, nos queda el vector MC más CN. ¿Por qué podemos realizar esta operación? Porque ya vimos lo que es el producto por escalar. Entonces se puede realizar la operación de sacar como factor el 2. Ahora bien, luego pasamos, veamos acá, ¿quién es CM y quién es CN? ¿Quién es MC y quién es CN? Aquí tenemos MC más CN, nos da como resultado el vector en suma de vectores NM, ¿ya? Si yo sumo este de acá más este de acá, nos da el vector MN. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Veamos que lo que tenemos acá en el escrito es lo que les acabo de comentar, el vector MN. Entonces yo este MN lo puedo reemplazar por esta suma, me quedaría 2MN igual a AB, ¿ya?
Si se fijan, aquí es lo que se ha hecho. Después de reemplazar, queda 2mn igual a AB. De aquí resulta que mn es igual al vector AB partido por la mitad. Ya pasa a dividir. Es decir, este de acá es el doble de este, o este de acá es la mitad de este, que es lo que nos pedía. Veamos. Nos pedía probar que era paralelo al tercero y igual a la mitad de este. Ahorita hemos probado, bueno, nos hemos fijado que en la demostración hemos probado que mn es igual a AB sobre 2, es decir, mn es la mitad del de abajo, que es AB. Con esto también se prueba que es paralelo si ponemos atención, porque esta expresión es igual a 1/2 del vector AB. Ahí hemos escrito el vector mn como un escalar multiplicado por un vector. El escalar sería 1/2 y el vector sería AB. Es decir, mn es igual a r veces AB, donde r es 1/2. Entonces se ha probado lo que es el problema 2. Pasaríamos entonces a lo que es el siguiente problema que teníamos programado en agenda. Acá nos dice que debemos probar que los puntos medios de un cuadrilátero ABCD son los vértices de un paralelogramo. Bien, en este caso la figura puede ser hecha de varias formas diferentes, pero para poder ilustrarlo yo me tomé un cuadrilátero cualquiera. ¿Ya? Definimos lo que son los puntos medios: M el punto medio de AD, N el punto medio de DC, Q el punto medio de CB y P el punto medio de AB. Ahora bien, fijémonos en algo antes de iniciar la demostración. Aquí he marcado en rojo. Aquí tenemos un vector, veamos esto. Esto es un vector, este es otro vector. Tenemos un triángulo. Si obviamos este lado, tendríamos el triángulo BAD, ¿ya? Y M y P son el punto medio de AD y AP y AB, perdón, respectivamente. Entonces eso nos sugiere que podemos aplicar el teorema de la base media, el que acabamos de demostrar en el problema 2, que nos estaría indicando que este vector MP es la mitad de este vector, ¿ya? De igual forma, ese razonamiento se puede hacer con el vector DCB, ¿ya? Esto es solo para que vayamos teniendo una idea de por dónde va la demostración, para basarnos bastante en la figura y aprender a aplicar las definiciones y todos los problemas que vamos aprendiendo. El teorema de la base media se utiliza bastante siempre que tengamos dos puntos que son el punto medio de cada lado. Ese vector resultante va a ser paralelo al otro y va a ser el doble de su longitud. Eso es lo que nos dice el teorema de la base media. Bien, primero definimos M, N, P y Q, los puntos medios de AD, DC, AB y BC respectivamente, por el teorema de la base media, que es lo que comentaba. Veamos el triángulo BAD. Resulta que MP, es decir, el vector que va desde M hasta P, es igual a 1/2 del vector este, que sería el vector DB, ¿sí? Ahora bien, les dije que también se podía aplicar para el otro triángulo. Podemos observarlo aquí, de igual forma que en el triángulo DCB, NQ, que es el otro, el que está marcado en rojo, esos lo marqué en rojo los dos para que viéramos los dos lados que estamos probando que son paralelos. Ya, el vector NQ sería igual a 1/2 del vector DB, ¿ya? Ahora veamos. El vector MP es igual a 1/2 de DB, pero 1/2 de DB es igual a NQ, ¿ya? Armamos esta relación con estas dos igualdades. Podemos armar la relación el vector MP igual a 1/2 del vector DB, que esto es igual al vector NQ, y por transitividad esto nos estaría implicando que el vector MP es igual al vector NQ, ¿ya? Y si los vectores son iguales, quiere decir que tienen la misma dirección, el mismo sentido, y
dirección, magnitud y sentido, entonces serían paralelos. En este caso estos dos lados son paralelos, y con eso se ha probado el teorema. También veamos que se podría haber hecho de otra forma. En lugar de trazar acá la diagonal, trazarla en este lado, armar el triángulo ADC y aplicar exactamente lo mismo, y hubiésemos llegado a que el MN es paralelo al PQ, ¿ya? Entonces se ha probado de que los puntos M, P, Q y N son los vértices de un paralelogramo. Pasamos a lo que es el problema 4, que es lo que el problema 4, que es lo que nos prosigue en la agenda. Ahora dice el problema 4 que sea MN y P los puntos medios de AB, BC y AC de un triángulo. Primero formémonos en triángulo. Aquí tenemos el punto A, punto B y punto C. Ahora bien, fijémonos, si usted toma el vector AC y le suma el vector CB, el resultante es el vector AB, ¿ya? Ahora bien, aquí nos está dando M, N y P, los puntos medios. M es el punto medio de AB, N es el punto medio de BC y P es el punto medio de AC. Nos está pidiendo que demostremos que al sumar los vectores AN, es decir, desde el punto A hasta el punto N, el vector, y el otro vector BP, que va del punto B inicial al punto final P, más el vector CM, eso es igual a 0, ¿ya? Yo trasladé en la imagen esos vectores para realizar la suma. Tenemos AN más BP más CM. Si nos fijamos, regresa exactamente al punto donde se originó, ¿ya? Por eso su suma es 0, porque no se puede, no hay distancia entre el punto de inicio al punto de final. El vector sería el mismo, entonces el vector es el vector nulo, que es el vector 0, pero esto hay que demostrarlo. Bueno, aquí esta parte sería la demostración gráfica para que veamos que sí se cumple. Hay que demostrarlo como se ha hecho con los problemas anteriores. Primero tendríamos que definir quién es el vector AN, quién es el vector BP y quién es el vector CN, y luego realizar su suma e ir viendo cómo se va simplificando para llegar a que su suma es 0. Primero, ¿quién sería AN? Vamos a ver acá. AN es igual a sumar ¿qué vectores? A sumar el vector AB más BN, ¿cierto? Si usted suma el vector que va desde acá hasta acá más este vector que va de B a N, el resultante es el vector azul que va de A a N, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Ese no le hacemos nada, lo dejamos así. Luego, ¿qué tendríamos para el vector BP? BP, que es el vector verde, se puede sacar de dos formas: haciendo la suma del vector BC más el vector CP, ¿ya? O realizando el vector BA más el vector AP, que sería el contrario, que el que iría por el otro lado, ¿ya? Recordemos que este es el vector AB, entonces aquí vamos para el otro lado, vector BA más vector AP, que es como lo tomamos. Vean, vector BP es igual a vector BA más vector AP, ¿ya? Pero el vector BA, ¿dónde estamos? BA es igual a menos el vector AB, esto por definición, ¿ya? Recordemos que como son vectores opuestos, BA va a ser menos AB, eso para tenerlo en la misma connotación todos los vectores, ¿ya? De igual forma, el vector CM sería igual al vector CA más el vector AM. Veamos, CA más AM, sí, ¿verdad? Al sumar este vector CA más AM, nota como resultante el vector rojo, que sería el vector CM. Pero ahora bien, este vector CA es menos el vector AC, ¿ya?
por ser vectores opuestos se cumple esa igualdad. Entonces reemplazamos y en lugar de CA colocamos menos AC. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos resta? Pues simple, realizar la suma. Nos pide que probemos que la suma es 0. Ya tenemos sus equivalentes. Este es igual a esto es este último de acá, este es este de acá, y realizamos la suma. Tenemos que AN, el vector AN más el vector BP más el vector CM es igual a su equivalente. Ya trasladamos este para acá, este aquí y este ahí. ¿Ya? Si se fijan aquí de inmediato nos podemos notar de que se nos va a simplificar el vector AB, porque aquí tenemos un AB positivo y aquí nos va a quedar menos AB negativo. Se simplifican y nos queda el vector BN más el vector AP más el vector AM menos el vector AC. ¿Ya? Ahora bien, veamos. Trasladamos acá el vector BN, vector AP y el vector AC. ¿Ya? Ahora, esto es lo que tenemos que ver de qué forma llegamos a hacerlo 0. ¿Ya? Vamos a ver. El vector AC es igual al vector AP más el vector PC. AP, vamos a ver. El vector AP es igual... El AP es igual al vector BC más CP. ¿Ya? AP más CP más AP más PC. El vector AP más PC. Aquí lo que estamos haciendo es, como P es el punto medio del vector AC, el vector AC va a ser igual a 2 veces como es a la suma del vector AP más el vector PC, ¿ya? Porque es el punto medio. Si sumamos estos dos vectores, esos que están marcados acá, nos da como resultado el vector AC. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar en AC. Recordemos, aquí nos había quedado, ¿verdad? Menos el vector AC. Entonces reemplazamos lo que ya teníamos, que era BN más AP más AM menos AC, y reemplazamos el equivalente de AC, que es AP más PC. ¿Ya? Veamos, como AC es igual a esto, lo colocamos entre paréntesis. Acá, como el signo menos está afuera, hay que multiplicarlo. Menos por más es menos y menos por más es menos también. Entonces nos fijamos que teníamos BN. BN no se simplifica con ninguno de los que hemos cambiado ahí, pero AP sí. Ya tenemos AP positivo y aquí nos va a quedar menos AP, se puede simplificar. Luego nos queda AM y luego nos quedaría menos PC. Más por menos es menos. Ya nos queda el vector BN más el vector AM menos el vector BC. Ahora veamos el vector AM. Si se fijan en este paso aquí, se ha cambiado el vector AM por el MB, quiere decir de que son iguales. Vamos a ver la figura. El vector AM es este, ¿verdad? De que parte de acá hasta el M. Y el vector MB es este, ¿sí? Y como M es el punto medio del vector AB, entonces puedo reemplazar, quiere decir que los vectores son iguales. El vector AM es igual al vector MB y puedo reemplazar el vector MB por el vector AM. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Veamos. AM por MB. ¿Ya? Ahora vamos a ver, trasladamos esa igualdad para acá. Veamos. Acá. Fijémonos en algo. Aquí se ha asociado. Hemos asociado el vector MN más el vector MB. ¿Por qué se ha asociado? Porque vamos a realizar su suma. Vamos a ver la figura. El vector BN más MB. El vector BN más MB, es decir, MB más BN nos da como resultado el vector, ese no está marcado, pero es el vector que va del punto M al punto N, sería el vector MN. ¿Ya? Veamos, aquí lo tenemos, el vector BN más MB nos da como resultado el vector MN. ¿Ya? Menos BC. Ahí lo que hemos hecho es reemplazar lo que es la suma del vector BN más el vector BN y nos da el resultado que no está marcado acá, que es el vector
mn. ¿Ya? Ahora veamos el teorema de la base media. ¿Qué nos decía el teorema de la base media? Que el vector mn es la mitad del vector AC y P es el punto medio de AC. Quiere decir que el vector mn es igual al vector AP y igual al vector PC, ya que por el teorema de la base media son paralelos y además tienen la misma magnitud, que hemos probado que como este es la mitad de este, entonces este vector es igual al vector mn. De ahí que podamos reemplazar el vector mn por el vector PC, ¿ya? Que es lo que teníamos. Por el teorema de la base media, el vector mn es igual al vector PC, entonces lo podemos reemplazar. En lugar de ese mn tendríamos PC. Aquí tendríamos el vector PC menos el vector PC, que esto nos da el vector 0. Y aquí hemos probado que al sumar el vector AN más el vector BP más el vector CM, esa suma es 0, que es lo que nos pedía el enunciado. En este caso está un poquito trabajoso porque hay que ir viendo la figura y hay que ir viendo sus equivalencias para poder ir cambiándolo y poder demostrarlo. Siempre recordarles que cualquier duda estamos a la orden, podemos incluso hacer una videoconferencia si es necesario para solucionar algún problema, ya sea de esto que se está presentando acá o del material, porque yo estuve revisando el material y está bastante digerible, así que cualquier cosa que surja, cualquier duda que surja de ahí, pues estamos para colaborarle en lo que sea posible. Nos falta un último problema, perdón. Nos pedía discutir la representación en coordenadas de un vector en el sistema de referencia O y J, donde O es el origen y J son los vectores unitarios. Entonces no podemos discutir porque no se habían conectado, pero cualquier duda de esto podemos solventarlo si la tienen, si surge. Entonces nos pide que consideremos el vector A igual a 3i más 4j y el vector B igual a 7i menos 7j, y que encontremos lo siguiente, literal A, que encontremos la norma de A y la norma de B, ¿ya? Literal B nos pide que las coordenadas encontremos las coordenadas de 2 veces A menos 3 veces el vector B. Y el literal C, que encontremos el vector C, que es igual a 1/3 de la suma de A y B, ¿ya? Primero vamos a ver lo de las coordenadas. Aquí he tratado de hacer una pequeña gráfica de lo que es el punto A, que sería 3i más 4j, ¿ya? Veamos, acá tenemos 3i y acá tenemos el 4j. Si se fijan, la norma es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. En este caso sería desde el origen, que es 0, ¿ya? Aquí fijémonos, si yo traslado este vector hacia arriba, se nos forma un triángulo rectángulo, y para encontrar la distancia sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, igual si lo traslado para acá. De ahí surge que la norma de A es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16, la suma nos da 25, la raíz de 25 es 5, es decir, la norma de A es 5, o la longitud desde el origen hasta el punto A con las coordenadas 3,4 es 5. De igual forma se realiza para la norma de B, pero para este caso no le hice la figura, solo para representarla en el primer caso, pero igual si se fijan lo que se hace es elevar al cuadrado las coordenadas, sumarlas y sacarle raíz, que es lo que se hace en este caso. En el segundo, en el caso de B, nos está pidiendo siempre la norma de B, y la coordenada sería 7 y 7, ¿ya? Que sería 7 al cuadrado más 7 al cuadrado, nos da 49. Aquí hubo un error, que cuando digité se me fue de más un 1, aquí era 49 más 49 nos da 98, y 98 igual a 7 por la raíz de 2. Aquí sí se fue ese problema, no me fijé, ¿ya?
Ya el literal B nos pide que encontremos las coordenadas de 2 veces el vector A menos 3 veces el vector B, que aquí sería sumar esto más esto, A más B, 2 veces A menos 3 veces B, sería igual a 2 por su equivalente del vector A, que es 3i más 4j, menos 3 veces el vector B, que sería 7i menos 7j. De ahí realizamos las multiplicaciones: 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, menos 3 por 7, 21, menos 3 por menos 7 es más 21, y de ahí sumamos los i. Aquí tenemos 6i menos 21i, nos da menos 15i, y tenemos 8j más 21j y nos da 29j. Entonces las coordenadas de este vector serían menos 15 y 29. Y para finalizar nos pedía encontrar el vector c, que era 1/3 de la suma del vector a más el vector b, de igual a 1/3, y sumamos. Ya el vector a es igual a 3i más 4j más el vector b, que es 7i menos 7j. Y aquí tenemos 3i más 7i, son 10i, y 4j menos 7j nos da menos 3j. Ya, de ahí pasamos a multiplicar. Aquí nos queda 1/3 por 10 y nos queda 10/3 de i, y aquí se nos simplificaría el 3 y nos quedaría solo el menos j. ¿Ya? Sería menos 1 por menos 3 entre 3, entonces nos quedaría menos 1 por j menos j. Entonces el vector c tendría las coordenadas 10/3 de i menos j. Entonces las coordenadas del vector serían 10/3, menos 1. Y con esto se ha finalizado lo que teníamos programado para la tutoría del día de ahora. Recordarles que es importante que lean los materiales, que tengan las definiciones claras, porque se van a utilizar bastante. Ya como vieron acá, se utiliza bastante la teoría que estamos manejando, y lo ideal es que se lean, que se mantengan al día. Cualquier duda no tengan temor en expresarla, y estaremos pendientes tanto en la mensajería de la plataforma como en el correo o en el foro de dudas y consultas. Ahí lo pueden realizar, y pueden pedir también una tutoría, solo que me la piden a una hora determinada, y para yo poder apartar el tiempo y poderle solucionar los inconvenientes que resulten. El día de hoy tuve un pequeño problema con la conexión de internet, no sé en realidad por qué, pero trataré de solventarla en estos días para poderle brindar una mejor ayuda, una mejor colaboración. Antes de olvidarla, habían unos recordatorios. Antes de finalizar, la entrega de las tareas deberá ser única y exclusivamente en la plataforma. Recuerden de que estas tareas tienen una fecha en la que expiran. Ustedes deben de subirla antes de esa fecha que expira. Yo trataré de estarles recordando el día que les toca, el último día que les toca ingresar, o días antes, para que no se les olvide o no tengan el problema de que pase la fecha que tocaba subirla y no subieron su tarea. En mi correo yo no recibiré tareas, tampoco el Mauricio. Esto debe ser únicamente subido en la plataforma en el tiempo que esté habilitado para subirla. Ahí estaré publicándoles posteriormente las fechas en que se deberá subir la primera tarea, para que no tengamos problemas con esto. Como te recuerdo, tenemos que la siguiente tutoría será sobre todo el material de la unidad 1. Esta tutoría fue, creo, hasta la 1.6. Ya para la siguiente tutoría será sobre todo el material de la unidad 1. Por favor, siempre leerlo, cualquier duda externarla, para poder ayudarles en todo lo posible. Tienen el derecho de solicitar revisión al tutor, en su caso yo, o sea mi persona, sobre las evaluaciones o tareas dentro de los 3 días posteriores a las publicaciones oficiales de las notas en la plataforma. Es decir, a partir de que se les publiquen las notas en la plataforma, si usted quiere solicitar revisión, tiene todo el derecho de hacerlo, y se le hará de la mejor forma. Con el fin de mantener una buena comunicación y que no hayan malos entendidos. Tendrá 3 días después de que se publiquen en la plataforma. No estar pendiente si se quiere aclarar alguna duda, o se cree que se ha cometido un error en su evaluación. Son 3 días lo que tiene para poderlo realizar. Eso debe tenerlo
claro. Y como último punto tenemos que debemos establecer horarios de atención de 4 horas a la semana. Como no se han conectado, siempre que si me escriben algún correo o algo, por favor notifíquenme en qué horario se les facilita a ustedes. Yo a disposición de tiempo tengo los días martes, los días miércoles y los días viernes en cualquier horario del día. Si por cuestiones laborales a ustedes se les facilita más de noche, no tengo ningún problema. En ese horario se les puede dar consulta. Yo les voy a estar publicando cuando estaré conectado para que puedan externar todas sus dudas. Ya conocemos los medios, ya mensajería, correo electrónico o foro de dudas y consultas. Y pues